Universidad Cuauhtémoc del Estado de México. Materia: Enfoques filosóficos de la educación. Alumna: Ana Sofía Delgado. Doctorado en Ciencias de la Educación. Concepto de educabilidad. La educabilidad es la esencia capaz de llevar al hombre a ser lo que quiere ser. Es el factor que lo conduce a la transformación y realización personal. Desde el momento, la gestación, y hasta cuando nace, el hombre proyecta la plasticidad, característica del encuentro afectivo que lo prepara para forjar su propia personalidad y su adaptación al medio social. Este proceso está vinculado con el contexto social, cultural que lo rodea y lo condicionan para su vida, convirtiendo a la educabilidad en una posibilidad de una categoría humana que se desarrolla a través del proceso educativo. El hombre es un ser educable porque es un ser social. A través de la utilización del lenguaje, de la comunicación, es capaz de razonar y tomar decisiones a circunstancias que se le presenten en las diferentes etapas de su vida, que permiten alcanzar la autorrealización y autodeterminación. Estos procesos comunicativos son fundamentales al momento del proceso educativo, pues desde la comunicación se establece el diálogo de saberes entre el profesor y el alumno. El ser humano es una compleja estructura psicobiológica, es un ser de aprendizajes que se enriquecen con las vivencias y las estructuras espirituales que lo forman en su proceso de desarrollo, tanto en el plano personal y como integrante de una comunidad. Algunos autores opinan que para forjar la personalidad del ser humano, no solo el ambiente social interviene, sino una serie de factores con lo que conocemos como el pesimismo y optimismo pedagógico. En referente a estos factores, Lombroso afirma que la construcción congénita del individuo tiene cierta tendencia nata o predisposición biológica que le permite resaltar en la sociedad, ya sea de manera positiva o de manera negativa. De manera positiva, el hombre puede llegar a ser, viviendo de la genética y de los tipos cromosomáticos o destinos biológicos, un héroe y aportar para su vida individual y para su vida en comunidad. Por el contrario, si tiene una influencia negativa, el hombre puede llegar a ser un delincuente. Y en este pesimismo pedagógico, la educabilidad en estos individuos sería nula, pues sería superficial y no modificaría el comportamiento natural y la conducta de estos individuos. De acuerdo al optimismo pedagógico, más relacionado con los factores que intervienen en el medio ambiente donde el individuo, se generan dos vertientes. La primera, fundamentada en el socialismo clásico, donde la educación se presenta como el instrumento modelador de la personalidad humana, imprimiéndole el carácter o temperamento de las relaciones sociales, ambientales y el tiempo histórico donde se desarrolla. La antropología marxista refiere que la sociedad que recibe al individuo lo forma en un mundo espiritual, social y cultural a través de un proceso denominado educación, que le dota de conceptos y preceptos para que pueda vivir en esta sociedad. La segunda vertiente es vista desde la psicología social, en contravía de la posición pesimista de Lombroso. La personalidad humana es moldeable y se configura de acuerdo a las experiencias que viva, y la educación es una de ellas, en donde se fortalece con los aprendizajes que puedan modelar y condicionar la conducta, su personalidad, a través de factores inmersos en el medio en el que se desarrolla. En palabras del filósofo Kant, todo cuanto el hombre es, lo es por la educación. Características de la educabilidad. Una de las características de la educabilidad es la personal. Considera a la educabilidad como una exigencia individual irrenunciable y se genera desde la personalidad del individuo. La educabilidad se considera como un derecho de cada persona y de cada integrante de un grupo social para adquirir conocimientos y forjar instrumentos espirituales que condicionen su autonomía, su desarrollo, donde la libertad y la autoridad constituyan su personalidad. Intencional. Según Quintana Cambas, el ser humano es autónomo, cuanto ser individual, pero en lo que se considera como debe ser, sufre influencias heterónomas que lo elevan
hasta un plano ideal. Otra de las características es necesario. Según Fermoso, el proceso educativo es vital, puesto que la educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de civilización. Ser educable y poder llegar a ser hombre es la misma cosa. Espiritualidad. La espiritualidad es la característica que incide en el ser humano y que influye en su proceso educativo. Se asigna a la espiritualidad las siguientes características: libertad, autonomía y posibilidad de ser determinado. Las teorías espirituales asignan 3 características fundamentales: personal, relacional y activa. Teorías personalistas consideran que la educabilidad sustantiva del hombre como persona. La educabilidad aparece insertada en las posibilidades de todo ser humano como persona. En términos de Max Scheler, la persona como una expresión de la naturaleza y del espíritu. De ahí que solo se tenga sentido la educación orientada a la totalidad del ser humano. Limitaciones de la educabilidad. Una de ellas es la libertad. Es un extremo citado, binomio y requisito fundamental de toda educabilidad. De ella no proviene la aporia, al contrario, es el lado positivo y permisor de la educabilidad. La contradicción proviene del lado ciega, sometida e insostenible a leyes biológicas del medio. Naturaleza y cultura. Interpretado esto pedagógicamente, significa que el niño no es meramente un fin, sino que también está obligado respecto a las estructuras y objetos para los cuales él es educado. Si la educación entendida como un proceso de transformación y perfeccionamiento del hombre, el medio puede condicionar su personalidad, puede ejercer una acción positiva o una acción negativa dependiendo en el medio en el que se desarrolla. Para tener este recorrido de la educabilidad, el hombre como persona encuentra la posibilidad de llegar a ser quien quiera ser a través de la educación. La educabilidad es un factor presente en el hombre desde las primeras etapas de su vida. La educabilidad se la conoce como el principio o límite de la educación, porque hace referencia a las fronteras humanas o limitaciones de las personas en los procesos individuales y activos que se desarrollan dentro del ámbito que conocemos como educación. Muchas gracias.